vamos a ser glorificados por el Padre cuando estemos en su presencia y Él venga a buscar a su iglesia. ¿Amén? Entonces, hoy me gustaría seguir hablando, o la clase, mejor dicho, nos invita a seguir introduciéndonos en este tema de la salvación. Y lo que voy a desarrollar, diapositiva 14, nos habla acerca de cuál es la garantía de mi salvación, que a mí me garantiza que sigo siendo salvo, ¿sí? Muchos de nosotros sabemos que nos cuesta todavía en nuestra naturaleza carnal dejar algunas cuestiones, o hay pecados que no practicamos, porque ahí está la diferencia, pero sí hay pecados en nuestras vidas que todavía el Señor sigue purificando, sigue quitando de nuestra vida. Eso quiere decir que el cristiano puede seguir pecando, pero no practicando el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Pecar significa que vamos inconscientemente o no de forma repetitiva, podemos llegar a caer en alguna situación de pecado. ¿Amén? Porque todavía seguimos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa. La diferencia está, y el Señor hace la diferencia cuando dice que los que practican el pecado no van a heredar el reino de los cielos. Practicar el pecado es hacer una práctica continua del mismo pecado sin arrepentimiento. Amén. Y no solo practicarlo de una forma habitual, sino también disfrutar de este pecado sin arrepentimiento. Amén. En cambio, aquel que ha sido nacido de nuevo peca, pero inmediatamente va a la presencia del Señor a buscar el perdón del Señor, el arrepentimiento, que es volver de la dirección en que íbamos a la dirección opuesta, que es metanoia, cambio de mente, cambio de dirección. Dejamos de hacer ese pecado. Como dice Proverbios también, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y podemos decir que esa es una definición del verdadero arrepentimiento, el poder confesar el pecado y apartarnos de él. Cuando hay realmente frutos de arrepentimiento y nos apartamos de esa práctica pecaminosa, es donde realmente nuestro corazón está arrepentido delante de Dios. Amén. Ahora, esto puede suceder, como les digo, en la santificación progresiva, pero lo que hoy quiero hablar es acerca de esta salvación. ¿Cómo es que yo garantizo, cuál es la garantía de que sigo siendo salvo y no cada vez que peco pierdo la salvación? Porque en algunas fuentes doctrinales en este tiempo y en los tiempos anteriores también han concluido que se podría llegar a perder la salvación. Amén. Y un poquito de eso es lo que quiero hablar en esta noche, y que podamos salir de este lugar con una certeza y una seguridad de nuestra salvación. Amén. Para empezar este tema de la garantía, vamos a Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14. Lo tenemos ahí en la diapositiva. Y el apóstol Pablo nos dice esto: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Mire qué importante. ¿Qué hay que hacer primero con el evangelio? Haberlo oído. Primero oído y después creído. Amén. Entonces eso hace también referencia al que el evangelio o el mensaje del evangelio debe ser algo que nosotros debemos predicar de forma audible, amén, de forma clara, compartir el mensaje del evangelio de forma clara, para que por medio del poder de ese mensaje, por eso Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, amén. Por medio de ese poder que se desata a través del mensaje del evangelio, la mente y el corazón del hombre recibe la iluminación de parte del Espíritu Santo, y la gracia de Dios viene sobre él para salvación. Amén. Por eso acá Pablo lo aclara. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, primero, ¿qué hizo? La oyó. El evangelio de vuestra salvación lo aclara, y habiendo creído en él. Amén. Pasos fundamentales para la salvación: haber oído y haber creído en él. Fuisteis, ¿qué dice? Sellado con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. ¿Qué dice entonces? Que cuando nosotros hemos
oído el mensaje del Evangelio y hemos creído el mensaje del Evangelio, el Señor ha puesto sobre nosotros un sello de garantía, de posesión, de pertenencia. Ahora le pertenecemos al Señor. Y ese sello de garantía, de posesión y de pertenencia es el Espíritu Santo que habita dentro nuestro. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Ahora, esto me llevaba a tener referencia y es bueno contextualizarlo, por eso puse acá el paralelo con la boda judía, con la boda hebrea. ¿Qué sucedía en los tiempos de Jesús? En la boda hebrea, el novio, para poder esposarse o casarse con la novia, debía primero pagar la dote. Debía primero pagar, de alguna manera, el derecho de poder esposarse con esa mujer. ¿Ven? Después que él pagaba ese derecho, se lo pagaba al padre, esperaba un tiempo esta mujer y mientras él preparaba el lugar donde ellos iban a vivir. En la cultura de este tiempo judía se llevaba a la novia a la casa del padre. ¿A dónde se llevaba la novia? A la casa del padre. Curioso, ¿verdad? Entonces el novio iba a la casa del padre y preparaba toda una habitación y un espacio especial donde él iba a compartir y a iniciar una nueva familia dentro de la propiedad del padre. Qué tremendo, ¿verdad? Y tiene mucha similitud con lo que el Señor dijo en algunas palabras, que ahora lo vamos a ir comparando con lo que dice el Nuevo Testamento. Ahora, este tiempo de espera estaba garantizado de que él iba a volver por la novia, porque él había ¿qué? Pagado un precio. De alguna manera había puesto una garantía de que él iba a volver por la novia. Curiosamente, y yo creo que no hay ninguna casualidad, el Señor de la misma forma va a hacer con nosotros. Por ejemplo, puse 4 pasos. Jesús nos ha comprado con su sangre. ¿Qué tenía que hacer el novio? Pagar la dote por su novia. Amén. El Señor nos compró con su sangre. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Qué interesante, mire cómo el Señor nos enseña. Porque habéis sido comprados, ¿qué dice? Por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ahora ¿de quiénes son? ¿De quiénes somos? Del Señor. Somos su posesión. Ya no nos pertenecemos a nosotros, ya no le pertenecemos al pecado, ya no le pertenecemos al mundo. Hemos sido comprados por precio de sangre a través del sacrificio de Jesús y ahora somos pertenencia de Jesús. Y esa garantía de pertenencia está en nosotros por medio ¿de quién? Del Espíritu Santo. Punto 2, dice, nos ha dado una garantía el Espíritu Santo. Efesios, que es lo que hemos leído recién, donde dice que hemos sido sellados, marcados por esas arras. La palabra arras es sello de garantía. Dios ha puesto en nosotros un sello de posesión eterno. ¿Me está entendiendo lo que quiero decirle? Amén. Por eso el diablo es imitador del Señor, ¿verdad? Y dice que él quiere marcar en los últimos tiempos con la marca ¿de qué? De la bestia. Es imitador de Cristo, es imitador del Padre. Pero nosotros ya hemos sido marcados por la eternidad a través del sello de garantía que es el Espíritu Santo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? ¿De posesión de qué somos? Del Señor. Tremendo. Miren la tercera comparación. Ahora está preparando un lugar para nosotros en la casa de su Padre. ¿Se acuerda qué hacía el novio? Como les dije, ¿qué hacía? Ponía la garantía, pagaba la dote por su novia, el derecho, y el novio se iba a preparar un lugar para la novia. Acá hay todo este paralelo, se da en el entender que Jesús es el novio y la iglesia, nosotros somos la novia.
Amén. Mire lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 1 y 2. Y estas son palabras de Jesús. No se turbe vuestro corazón, ni creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 2. En la casa de mi Padre, ¿qué dice? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Voy a preparar un lugar para habitar juntos ¿con quién? Con el Padre. ¡Wow! ¿Se da cuenta qué paralelo tiene la boda judía con el entendimiento de lo que Dios va a hacer con nosotros y lo que Jesús va a hacer en su segunda venida? Amén. Entonces aquí podemos ver y entender que el Señor en este momento está preparado morada para su novia. ¿Quién es su novia? Nosotros, la iglesia. Amén. Mira el punto 4. Y dice que, ¿se acuerdan que él pagaba la dote con la garantía de que iba a regresar a buscar a su novia, que era su pertenencia, porque él ya había pagado el derecho? Regresará por su novia, la iglesia, en su segunda venida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Mire qué interesante lo que nos enseña el Señor en esta noche. Amén. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, está hablando de su segunda venida, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Ah! ¡Qué tremenda promesa de parte de Dios! No sé si usted está entendiendo. Y eso es lo que Dios va a hacer con la iglesia, y eso es lo que Dios hace en nosotros. Entonces, ¿cuál es la garantía de nuestra salvación? Es que hemos sido, ¿qué? Sellados, marcados como posesión suya, y ese sello y esa marca es el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por ese sello de garantía? Por ese sello que Dios ha puesto de posesión en nuestras vidas. Amén. Ahora, la seguridad de salvación. Quiero hablar de este tema también. Filipenses capítulo 1, versículo 6, que lo tenemos ahí. Puse 3 versículos, pero hay muchos más. Dice Pablo, hablando a la iglesia, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe qué importante entender este principio? Entender que por ahí podemos tener fallas todavía, que podemos tener dificultades, pero entender que la gracia de Dios no solo está para darnos salvación, sino para sostenernos en el proceso de la salvación. Amén. O sea que cuando uno de nosotros cae, debe correr inmediatamente a la gracia del Señor, entendiendo que Él nos levantará. Porque si Él nos ha dado gracia para rescatarnos y salvarnos, también nos dará gracia para permanecer. La fuerza no está en mí, el de no pecar. La fuerza de no caer no está en mí. No está en mi voluntad, no está en mi fortaleza, sino está ¿dónde? En Dios. Cuando yo estoy lleno de Dios, cuando tengo una comunión firme con el Señor, cuando estoy en oración, cuando estoy meditando en su palabra, soy fortalecido en mi espíritu, mi fe es fortalecida y yo puedo caminar con fidelidad con Dios y a su palabra. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Correr cada día
a la presencia de Dios para ser fortalecidos en nuestra fe. Ahora, mire lo que dice Timoteo, capítulo 1, versículo 12, segunda de Timoteo, también el apóstol Pablo. Por lo cual, asimismo padezco. Él estaba escribiendo desde Roma. Esta fue una de las últimas, o si no fue la última carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Qué tremendo esa convicción. A mí no me avergüenzo. No me pongo mal por lo que estoy padeciendo, estoy preso, estoy encerrado, no puedo salir de este lugar, pero no me avergüenzo. No hay tristeza en mi corazón. Yo sé en quién he creído, yo sé dónde está mi fe. Yo sé quién es Dios. Solamente alguien que conoce a Dios puede tener esta certeza. Amén. Que pasando el peor momento de su vida, puede entender que el Señor todavía está sosteniéndolo y lo va a sostener hasta el fin. Porque eso nos promete Mateo 28. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! Estará con nosotros. ¿Será que esa convicción podemos tenerla? No solamente podemos confiar en alguien que conocemos. Por eso debemos buscar su palabra, leer su palabra, meditar su palabra, orar su palabra, practicar su palabra, para que esa fe se vaya haciendo en nosotros cada vez más fuerte y podamos caminar en fidelidad con el Señor. Amén. Ahora, mire qué hermoso lo que dice también. Dice, yo sé en quién he creído y estoy seguro, lo subrayé, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En Pablo había una convicción que también es para nosotros. Él estaba tratando de transmitir esta convicción a Timoteo para que no decaiga en su fe. Pero también es un mensaje para nosotros, la iglesia de Jesucristo hoy, en la cual nos quiere llevar a entender que es Dios el que nos va a sostener en el proceso de santificación y nos va a llevar de gloria en gloria. No es nuestra fuerza, como les dije, no es mi voluntad, por eso tengo que correr ¿a dónde? A Dios. ¿Dónde me tengo que fortalecer? En Dios. ¿Me va entendiendo? Ahora, mira este pasaje, primera de Juan, capítulo 5, versículos 12 y 13. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Subrayo la palabra tiene, porque está hablando de posesión. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Hablando de que el que ha creído en Cristo, el que ha tomado con fe el mensaje del Evangelio y en su corazón ha confesado y se ha arrepentido de sus pecados, ese tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, ¿dónde? ¿En quién? En el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sabe lo que significa creer? Pistis, deriva de la raíz pistis, que es fe. Y significa fidelidad. Amén. Tener fe. Alguien, un hombre y una mujer de fe es un hombre y una mujer fiel a la palabra de Dios. Es un hombre y una mujer fiel a lo que Dios espera de él como hijo y como hija. ¿Será que Dios en nosotros puede hallar fidelidad, puede hallar fe? Por eso en su palabra dice que en el tiempo final el amor de muchos se enfriará. Y dice, si el Señor, ¿podrá hallar fe el Señor? Porque la fidelidad del hombre cada día se ha ido apagando, se ha ido volviendo en contra de Dios. Por eso el tener fe no es solo confiar y creer, sino es ser fiel a su palabra, ser fiel a sus mandatos. Amén. ¿Cuántos le piden al Señor esa fidelidad? Y ser fortalecidos en esa fidelidad.
Necesitamos ser fortalecidos en esa fidelidad. Amén. Y la fe viene por el ¿qué dice? Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso el oír la palabra de Dios, el meditar la palabra de Dios, el recitar la palabra de Dios va alimentando de fe nuestro corazón y nos lleva a caminar en fidelidad, en fe. Por eso la palabra, y hay una mala interpretación de este pasaje que dice el justo por la fe vivirá. Y creen que el justo todo va a venir de arriba. No, yo creo que mañana voy a tener comida y va a caer la comida. Y así piensa y es una mala interpretación de la fe. No, el justo va a vivir por su fidelidad a Dios. Por haber sido fiel a Dios. Dios lo va a rescatar. Porque eso es dar vida, ser rescatado. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Estamos entendiendo que la fe no es solo creer ni confiar, sino también es ser fieles. Ser fieles. Amén. Ahora, esta seguridad de salvación que quería de alguna manera transmitir el apóstol Pablo a Timoteo y también a la iglesia en Filipenses, es la seguridad de salvación que Dios quiere que tengamos, que si hemos recibido al Señor en nuestro corazón y Dios está obrando en nuestras vidas, Él está en nosotros. Mientras haya arrepentimiento en tu corazón, mientras esté en tu vida el deseo de querer seguir creciendo en la fe, seguir creciendo en el temor de Dios, esas son señales de que la salvación de Dios está en nosotros. El querer agradar a Dios, el querer crecer en santidad, son evidencias de que somos salvos. Otra evidencia de que somos salvos es que en nosotros están los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu, que tiene varios accesorios: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Eso es evidencia de que el Espíritu Santo está en tu vida. Amén. Pero la mayor evidencia es que cuando fallamos al Señor corremos a arrepentirnos y no queremos volverle a fallar a nuestro Dios. Hay temor de Dios en nuestro corazón. ¿Me está entendiendo? Esa es una de las mayores evidencias de que somos salvos. Cuando realmente en nuestro corazón hay un verdadero arrepentimiento y hay frutos de ese arrepentimiento. ¿Me está entendiendo? Amén. Ahora, nuestra salvación ha sido asegurada ¿por qué? Le puse 3 puntos fundamentales para que podamos entender, resumiendo lo que hemos hablado recién. Hemos sido sellados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Él garantiza nuestra elección. Amén. ¿Usted cree que el Señor está jugando? Marca y saca. No es como el hombre. Por eso el Señor dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Él cuando pone los ojos en alguien no los quita porque ya es suyo hasta el fin. Amén. Debes tener esta seguridad de salvación. Debes tener esta seguridad de que el Señor ha puesto sus ojos sobre tu vida. El Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo es parte de esa garantía de nuestra elección. Segundo punto, nuestra salvación ha sido asegurada. ¿Por qué? Aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel. ¿En qué? En completarla, en terminarla. Amén. Él será fiel en ayudarte a vencer cada uno de tus vicios, cada una de tus actitudes, pero es importante que nosotros, cuando oigamos la voz del Espíritu Santo, podamos obedecer y correr a esa obediencia. Amén. Mire, la madurez espiritual va a ser proporcional a la obediencia que tengamos al Señor. Por eso hay mucha gente que quizás sea salva en la casa del Señor, pero no muchos
van a ser maduros espirituales. No muchos van a poder servir al Señor. No muchos van a poder ser utilizados como Dios quiere utilizarlos, porque todavía son inmaduros espirituales por falta de obediencia. La obediencia, a medida que yo camino en obediencia, voy madurando espiritualmente, voy formando el carácter de Cristo, voy fortaleciendo mi espíritu, fortaleciendo mi fe y formando en mí la imagen de Jesús. Amén. Por eso necesitamos obediencia. La fe sin obras, dice Santiago, es una fe muerta. Eso quiere decir que una fe sin obediencia, porque la obediencia es la parte práctica de la fe. Cuando yo creo en la palabra de Dios, cuando yo medito en la palabra, la leo, me deleito, pero no la obedezco, es una fe muerta. Necesitamos empezar a obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces, la segunda garantía es que aquel que comenzó la buena obra en nosotros va a ser fiel para completarla. La gracia de Dios no solamente es para salvarnos, sino también para sostenernos en el proceso. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Pues no depende de nosotros, sino que es Él el que nos sostiene. Pero sí, la santificación progresiva va a depender de nosotros. El madurar en la fe va a depender de nosotros. ¿Me está entendiendo? De nuestra obediencia. Ahora, Él es poderoso. Tercer punto, porque estamos seguros de esta salvación. Él es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. O sea que Él es poderoso para guardar nuestra fe. Él es poderoso para guardar nuestra vida. Él es poderoso para guardar nuestra esperanza hasta que Él vuelva por nosotros. Amén. Damos gracias al Señor. Ahora, el hecho de entender que Él comenzó la buena obra y que si Él comenzó la va a terminar y yo no tengo que hacer nada, si pensás de esa manera, muy probablemente no seas salvo. Porque estás jugando con la gracia del Señor. Y hemos hablado en el primer discipulado de la gracia barata y la gracia de alto costo. Muchos cristianos viven en esa gracia barata, creyendo que pueden vivir a su manera, crear un evangelio a su forma y van a recibir salvación del Señor. Muy probablemente estas personas que creen libremente que pueden vivir como quieren y hacer como quieren, en ellos no hay temor de Dios, y la ausencia de temor de Dios es un llamado de atención que probablemente no esté siendo salvo. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Si no hay temor de Dios en el corazón de una persona, es porque probablemente esta persona todavía no haya recibido la salvación. Porque la evidencia de la salvación va a ser la obra del Espíritu. Dice que el Espíritu viene a nosotros a traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir? Lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es mostrarnos nuestra maldad. Usted va a empezar a ver sus errores como nunca antes los vio. Va a empezar a ver sus pecados como nunca antes los vio. Sus ojos van a ser abiertos, su entendimiento va a ser abierto. Y a medida que el Señor le muestra y usted obedece, usted va creciendo. Pero si usted deja de obedecer al Señor, también el Espíritu de Dios se contricta y la voz de la conciencia cada día habla más bajo. Y es muy peligroso. Amén. Así que por favor, tengamos temor de Dios. Si el Señor nos ha hablado de ciertas cosas, tomemos decisiones y pongamos nuestra vida en orden para honrar el nombre de nuestro Dios. Amén. Ahora, continúo acerca de este tema de la seguridad en salvación. Porque todo esto que decimos acerca de la salvación, entendemos que entonces que la salvación no se pierde. Y decir que la salvación no se pierde es decir que hay seguridad eterna en nuestro corazón. Y a veces esto de entender que la salvación que no se pierde, gente que es inmadura, gente que vive en la gracia barata, cree que puede vivir de cualquier manera sin temor de Dios.
Pero ¿qué hemos dicho recién? Aquel que cree que puede vivir la fe de cualquier manera sin el temor de Dios y practicando el pecado, probablemente no sea salvo. Alguien que ha sido alcanzado por la gracia de Dios va a tener en su corazón temor de Dios y arrepentimiento por sus pecados. Y va a buscar perfeccionarse. Alguien que ha sido salvo va a caminar y va a procurar en su corazón buscar la santificación en todas las áreas de su vida. Amén. Habrá áreas que costará, habrá áreas en las cuales el Señor nos ayuda a vencer fácilmente, pero otras en las cuales quizás luchemos hasta el último día de nuestra vida. ¿Me está entendiendo? Luchar no significa lo mismo que caer. Y esta diferencia la hago porque puedo seguir pecando hasta el final. No. Luchar no significa caer en pecado. ¿Me está entendiendo? Luchar quiere decir que pueden venir deseos a mi corazón pecaminosos, pero yo los resisto de mi corazón y no los llevo a la obra, no los llevo a la práctica. Amén. Eso es que podemos ser tentados. Pero caer en pecado es cuando ese pecado y ese deseo que ha entrado en nuestra mente y en nuestro corazón lo hemos consumado en un hecho. Amén. Entonces, lo que quiero decirles es que quizás muchos de nosotros a lo largo del tiempo luchemos con pensamientos, luchemos con situaciones, luchemos con tentaciones. Pero no quiere decir que estas tentaciones nos llevan obligados a caer en pecado. No. Amén. Podemos tener las tentaciones, podemos tener estos deseos, pero si nosotros en nuestro corazón tenemos temor de Dios, vamos a resistir con toda nuestra fuerza y con la fuerza del Señor a caer de nuevo en eso que alguna vez nos llevó a pecar y a caer. Amén. ¿Me va entendiendo? Entonces hay una diferencia en ser tentado y en caer en pecado. ¿El cristiano puede ser tentado? Sí. ¿Es pecado ser tentado? No. ¿Es pecado dejar que esa tentación crezca en mi mente y en mi corazón y llevarlo y ponerlo por obra? Eso sí es pecado. Amén. Como decía Martín Lutero, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Amén. ¿Se va entendiendo? Ahora, hablando de la seguridad eterna, mire este versículo en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos 7, 25. Mire qué hermosa promesa de parte del Señor para nosotros, los que hemos creído realmente con nuestro corazón. Dice, por lo cual puede también salvar, ¿qué dice? Perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto quiere decir, dice, por lo cual, hablando del Señor, puede también, y lo hace, que nos salva. Palabra perpetua significa para siempre. ¿Me está entendiendo? El Señor nos salva para siempre. Él no juega, hoy te quito la salvación, te la doy, te la devuelvo. Yo me acuerdo cuando era niño y tenía esta incertidumbre en mi corazón. Pensaba que si me moría y estando enojado con alguien, me iba al infierno. Pensaba, en mi corazón estaba perseguido, afligido, no había seguridad. Digo, hoy la tengo, mañana no la... ¡No! Y no es la forma, debemos caminar con la convicción de que el Señor nos ha dado una salvación perpetua. Pero tener una salvación para siempre no significa que vamos a vivir como queramos. Significa que aquel que entiende que tiene una salvación perpetua la va a valorar, la va a cuidar y va a caminar en el temor de Dios. Porque si alguien no camina en arrepentimiento y temor de Dios, probablemente no tenga la salvación aún en su vida. ¿Me está entendiendo? Amén. Amén.
Nada puede separarnos del amor de Dios. Esa es otra garantía. Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante. Mire lo que nos dice. Romanos 8, 35, uno de mis favoritos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hombre o desnudez o peligro o espada? 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que ¿qué? Vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cree que se pierde una salvación? ¿Cree que ese amor se puede perder tan fácil? Nada nos puede separar si Él nos ha marcado, si Él nos ha elegido, si Él nos ha puesto sus ojos en nosotros. Nada nos puede separar de su amor. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por ser tan insistente en ese amor? Y una y otra vez nos va a buscar porque somos suyos. Pero aquel que es suyo va a mantenerse firme. Amén. Mire lo que dice: y nadie puede arrebatarnos de su mano. Juan capítulo 10 versículo 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida. ¿Quién nos da vida eterna? El Señor. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. ¿Se puede perder algo así tan fácil? Él no pierde nada. Si Él ha puesto tus ojos sobre tu vida, Él va a terminar la obra hasta el fin. Amén. Y yo me sorprendo y me mueve el corazón ver testimonios de tanta gente que cuando han sido niños han escuchado el mensaje en una horita feliz en una escuela bíblica y después de grande han vuelto a los pies del Señor y se han dado cuenta. Gustavo, hay uno ahí, Pamela también, y varios han sido alcanzados en algún momento por el Señor y han sido marcados por el Espíritu de Dios como propiedad suya. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso saber que la palabra de Dios no vuelve vacía y el evangelio predicado tiene efecto en el corazón de aquellos que el Señor ha elegido como suyos. Amén. Después hay otras personas que le tratamos de hablar del evangelio de 1001 maneras y no lo entienden y no lo escuchan. Su tiempo, si es del Señor, llegará y ellos podrán ser alcanzados por la gracia de Dios. No podemos decir que no van a ser salvos, pero sí podemos orar por ellos y pedir gracia sobre ellos y misericordia. Amén. Para que esa gracia del Señor los alcance, para que su mente pueda comprender la salvación y la necesidad de un Salvador. Amén. Ahora, el verdadero creyente puede apartarse del camino, pero no se pierde, que es lo que les decía. Muchos quizás en algún tiempo han escuchado el mensaje del Señor por cosas de la vida, situaciones, han apartado por mucho tiempo, pero aquellos que realmente son suyos, tarde o temprano van a volver al lugar a donde pertenecen. Se escape, se haga loco, relinche, así como Jonás se tomó un buque en una dirección totalmente opuesta. El Señor va a traer ballenas a tu vida
para que te vomiten en el lugar donde tienes que estar. Y esas ballenas son circunstancias, esas ballenas son situaciones, esas ballenas son cosas que en la vida nos golpean tan fuerte que nos llevan a entender que no podemos seguir caminando de la manera en la que estamos caminando y haciendo nuestra voluntad. Porque necesitamos un Salvador y alguien que camine con nosotros. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Hay un par de Jonases acá o no? Yo soy un Jonás. La palabra también nos habla del hijo pródigo, ¿no? Aquel hijo pródigo que se fue, pidió la herencia de su padre, la llevó, la malgastó en prostitutas, en fiestas, en amigos, pero tarde o temprano se vio comiendo comida de los cerdos. Y dice la palabra, y volvió en sí. Quiere decir que en ese momento la gracia de Dios lo alcanzó para volver en sí. La gracia de Dios hizo un clic en su manera de pensar y pensó, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Qué hago yo comiendo acá con los cerdos? Hasta los jornaleros, los obreros de mi padre comen mejor que yo. Y él entendió que su lugar no estaba con los cerdos y en el mundo. Su lugar era estar en la casa de su padre. ¿Me está entendiendo? Y yo les pregunto algo. El padre lo detuvo y le dijo, hijo, no te vayas, por favor. No, ¿cómo te voy a darle? No, le dijo, ¿querés la herencia? Vaya, haga, golpéese, vaya. Y a veces como padres queremos retener, no, que esto, que el otro. ¿Quiere seguir pecando? Usted va a pagar las consecuencias, pero en mi casa no se peca. Amén. Ponemos límites. En esta casa se respeta la palabra de Dios. En esta casa se predica la palabra de Dios. ¿Quiere seguir pecando? Vaya afuera. Si es un hijo, tarde o temprano va a volver a la casa del Padre. ¿Me está entendiendo? Amén. Gracias, Señor. Gracias. Dios lo trae de regreso a su casa, tarde o temprano. A veces a través de experiencias difíciles. Él es el buen pastor. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Amén. Si somos suyos, tarde o temprano volveremos a la casa del Padre. Gracias, Señor. Y esa seguridad tenemos que tener en nuestro corazón. Orar por nuestros hijos. Señor, si son tuyos, que vuelvan a tu casa. Si son tuyos, abre su entendimiento. Si son tuyos, alcánzalos con tu gracia. Si son tuyos, Señor, obra. Que vuelvan en sí. Amén. Que vuelvan en sí quiere decir un cambio de mentalidad. La gracia de Dios. La palabra gracia también en uno de sus significados es intervención en la mente del hombre. Intervención divina en la mente del hombre. Amén. Quiere decir que en algún momento de la vida, quién sabe por qué, quién sabe cómo, pero Dios llega, interviene en la mente del hombre y él tiene la necesidad de buscar a Cristo, porque ya ha sido marcado y ha sido escogido por el Señor. Amén. Gracias, Señor. Ahora, el que aparenta ser creyente puede desviarse y perderse después de haber estado en el camino. Y ahí vamos a ver también que hay muchos que los que decían ser creyentes venían a la casa de Dios, servían en la casa de Dios, hacían un montón de cosas para Dios, pero en realidad, por una o en otra circunstancia en la vida, se apartaron de la iglesia, se apartaron de los caminos del Señor y no volvieron más. Miren lo que dice, Primera de Juan capítulo 2 versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido. Esa es una de las características de aquellos que son salvos. ¿Qué hay? Permanencia, constancia en las cosas del Señor, en la casa del Señor. Amén. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Me está entendiendo? No todos son de nosotros.
Por eso pueden haber estado en la iglesia, pueden haber servido, pueden haber hecho muchas cosas para Dios o en nombre de Dios, pero no eran de nosotros, porque no permanecieron con nosotros. ¿Me va entendiendo? Ahora, Judas siempre pareció uno de los 12 apóstoles, ¿se acuerda, verdad? Caminaba con ellos, comía con ellos, dormía con ellos, compartía con ellos. Pero la palabra afirma que éste nunca creyó, nunca fue uno realmente de ellos. Juan, capítulo 6, versículos 70 al 71. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es, ¿qué dice? Ya sabía Jesús. Uno de vosotros es, la palabra y la traducción de diablo es enemigo, el que va en contra. Amén. Versículo 71. ¿Hablaba de quién? De Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Estaba con ellos, comía con ellos, caminaba con ellos, pero no era de ellos. Todavía no había creído, o nunca creyó, o no tuvo la gracia de Dios, no lo alcanzó para poder creer en Jesús. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que la fe es un don de Dios. El poder creer en Jesús no es suyo, hermano, no es suyo. El poder creer en Jesús es un don dado por Dios, el don de la fe. Ponen por favor Efesios capítulo 2, versículo 8. Yo quiero que entienda esto. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esta es mía. ¿Sos salvo por tu fe? ¿Porque decidiste creer en Jesús? No, no es de vosotros, pues es un regalo, es un don dado ¿por quién? Por Dios. Por eso creíste, Mabel, por eso creíste, hermano, porque Dios te otorgó el don y el regalo de la fe a través de su gracia. La fe es el instrumento que Dios utiliza para manifestar su gracia. Fuimos alcanzados por su gracia y esa manifestación de gracia se la ve a través del instrumento de la fe. Amén. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. ¿Estamos entendiendo? Hemos sido alcanzados por el don de la fe. Somos privilegiados, somos hijos escogidos, amados, deseados, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, en Romanos 8 también habla acerca de eso. Dios nos escogió. Amén. Bien. Ahora, quiero entrar en el papel de las obras en la salvación. ¿Sí? Dijimos recién en Efesios, capítulo 2, versículo 8, que no somos salvos por obras, sino por gracia. Pero Efesios también habla que hemos sido salvos para tener buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso quiere decir que la evidencia de nuestra salvación van a ser las buenas obras. No somos salvos por obras, pero la evidencia de que soy salvo se va a manifestar en mis buenas obras. Salvación por gracia a través de la fe. Las obras son la evidencia de nuestra salvación y no el instrumento para salvación. ¿Se entiende? Porque somos salvos por gracia. Una fe sin obras es una fe muerta. Es igual cuando no hay obras, se evidencia que no se ha creído, o sea que no hay salvación. Entonces, alguien que dice, no, yo he creído en Jesús, soy salvo, pero no tiene obras, entonces mentira. Juan lo dice de esa forma. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso.
¿Me entiende? Entonces el que dice que es cristiano pero no tiene obras es un mentiroso. El que dice que es cristiano maltrata, insulta, no tiene un amor genuino, hace las cosas con doble interés o hace las cosas premeditadamente para buscar un beneficio personal y no amar desinteresadamente con ese amor ágape que el Señor nos ha enseñado. El que hace las cosas sin tener temor de Dios en su corazón, no tiene temor a engañar a su familia, a sus hijos, a su esposa, muy probablemente no sea salvo. ¿Me está entendiendo? Entonces las obras van a ser la evidencia de nuestra salvación. La verdadera fe va acompañada de obras. Nuestras obras no pueden contribuir a nuestra salvación porque aún las mejores obras son como trapo de inmundicia delante de la santidad de Dios. Amén. Porque aunque nosotros queramos hacer lo mejor, con el mejor corazón, las obras, siempre va a haber algo de carne metido. ¿Se entiende? No va a ser totalmente puro lo que estamos entregando al Señor. Por eso no alcanzan nuestras obras. Isaías 64:6, mire lo que dice, hablando de nuestras obras. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras, nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y ahí es donde quiero afirmar, todas nuestras justicias son como ¿qué? Como trapo de inmundicia. La mejor obra que quizás queramos hacer, la mejor acción que queramos hacer, buscando la mejor motivación que podamos, siempre va mezclada con algo de carnalidad. Por eso delante de Dios no es totalmente puro y esas obras no nos alcanzan para alcanzar salvación. Amén. La única obra que alcanzó para la salvación, ¿sabe cuál fue? La muerte de Cristo. La única obra que alcanzó para nuestra salvación. Y fue más que suficiente. Amén. El rol del bautismo en la salvación. Algunos creen también que para ser salvos tienen que bautizarse. ¿Quién creía esto? Sí, para ser salvos tienen que bautizarse. Vamos a ver. El rol del bautismo en la salvación es igual a 0. Pero el bautismo sigue su mandato. Tenemos que bautizarnos. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Vamos a ver por qué debemos bautizarnos. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Está hablando del caso cuando él estaba crucificado y aquel ladrón que estaba a su lado creyó en Jesús. Amén. Y en ese mismo momento fue salvo. ¿Se dan cuenta? Le dije la clase pasada, ¿se bautizó? ¿Sirvió a la iglesia? ¿Fue salvo? ¿Por qué? Porque creyó. No tuvo tiempo para tener buenas obras, imagínense, ya estaba muriendo. Amén. Pero nosotros tenemos tiempo, ¿se dan cuenta? Amén. Gracias, Señor. Lucas, capítulo 28, versículos 19 y 20. Perdón, Mateo, capítulo 28, 19 y 20. Y acá vemos una ordenanza dada por el Señor Jesucristo a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es una orden dada por Dios, es una ordenanza establecida por el Señor, no para alcanzar salvación. El bautismo es un testimonio público de nuestra salvación. Es una acción, es un paso de fe que nosotros damos, pero primero ya hemos experimentado un proceso interno. Amén. Aquel que no es salvo por bautizarse. Simplemente el bautismo va a ser una acción, un testimonio en el cual va a materializar delante de testigos que él decide dejar su vida pasada para nacer una nueva vida. Pero ya ese proceso empezó anteriormente en su corazón. O sea que ya es salvo, simplemente está dando un testimonio público de su fe.
¿Me estaba entendiendo? ¿Amén? Entonces, ¿somos salvos por bautizarnos? No. Si no, también seríamos salvos por obra. ¿Se da cuenta? La obra del bautismo. No. Somos salvos por la gracia. Amén. Ahora, este es otro peldaño, hablando del bautismo, en el proceso de santificación. Cada paso de obediencia contribuye a nuestra santificación y a nuestra madurez espiritual. O sea que dar o decidir tomar el paso del bautismo va a ser un paso de obediencia a cumplir algo establecido por el Señor, amén, pero no nos salva. Simplemente va a ser un testimonio público y una evidencia de que mi vida ya ha sido transformada y ya es del Señor. Amén. ¿Vamos entendiendo? Ahora, ¿por qué solo bautizamos creyentes? Esa es otra pregunta, ¿no? ¿Por qué no bautizamos niños, no bautizamos infantes? En la palabra no hay un solo caso de bautismo de niños, eso está claro. Jesús se bautizó ¿a cuántos? 30 años, porque 33 fue crucificado. Amén. A los 30 años se bautizó nuestro Señor. Todos los bautismos registrados en la palabra ocurren después de haber creído. Eso quiere decir que todavía aquellos que son niños y todavía no tienen conciencia de quién es Dios, de quién es Cristo y no entienden el Evangelio de una forma clara, todavía no se pueden bautizar, porque la primera condición para poder bautizarse es haber creído en el Evangelio, haber entendido el Evangelio. ¿Me está entendiendo? ¿Amén? ¿Está claro? Para las maestras de escuela bíblica con sus alumnitos quieran bautizarse o quieran tomar este paso, primeramente debemos asegurarnos y ver si realmente ellos se han entendido y han creído en ese Evangelio. Vemos casos, por ejemplo, en el libro de Hechos, puse 3 ejemplos rápidos, Hechos capítulo 8, versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasó? Se bautizaban hombres y mujeres, pero primero, ¿qué habían hecho? Habían creído. Hechos capítulo 8, versículo 36 al 38. Hechos 8:36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierto lugar y dijo al eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Se acuerdan este caso de Felipe y el eunuco? ¿Sí? El eunuco era un hombre de Etiopía que iba leyendo en su carro el libro de Isaías. Y él no entendía de quién Mesías o de quién estaba hablando el libro de Isaías. Y de repente, por provisión del Señor, aparece dentro del carro Felipe y le explica de que lo que estaba leyendo hacía referencia a Jesús. Imagínense, no hubo literalmente, se materializó, Dios lo llevó en forma física hacia ese lugar. Apareció ahí. Tremendo. Amén. Uno de los casos más tremendos que podemos ver de cómo se movía el Señor en ese tiempo. Ahora, ¿quién pide que yo sea bautizado? Pregunta el eunuco, versículo 37. Felipe dijo, si crees, ¿qué dice? De todo corazón, bien puedes. Respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38. Entonces, ¿qué pasó? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué tuvo que haber hecho primero? Haber creído. Y para creer primero tengo que entender. Amén. Otro caso, Hechos capítulo 18, versículo 8. Y ya vamos terminando la clase de hoy. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, ¿qué hizo? Creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Se ven? ¿Lo entienden? Primero, ¿qué hay que hacer para ser bautizados? Haber creído, haber entendido el mensaje del Evangelio.
Ahora, veamos, entonces vimos ahí que no somos salvos por el bautismo, pero el bautismo va a ser un testimonio público de mi fe, de algo que Dios ya empezó a hacer en mi vida. El papel de la Trinidad en la elección o en la salvación, queremos ponerle título, el papel de la Trinidad en la salvación. ¿Qué hizo Dios Padre? Hizo la elección. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6. Entendamos cuál es la elección. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según, ¿qué dice? Nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que por su buena voluntad fuimos escogidos, predestinados y elegidos por el Señor. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿cuál fue el rol ahí? Vamos a ver, de la Trinidad. En este caso, el Padre, ¿qué hizo? Nos eligió, nos seleccionó desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó y nos separó para que fuésemos santos y fuésemos suyos. Amén. ¿Qué hizo también el Padre? El Padre le regaló al Hijo, o nos acercó al Hijo, a esos a quien Él escogió. Miren lo que dice Juan capítulo 17, versículo 2. Dice: ¿cómo le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste? ¿Quién le dio potestad sobre toda carne? El Padre a Jesucristo. ¿Para qué le dio potestad? Para que dé vida eterna a todos los que nos diste. ¿Quién nos da vida eterna? Jesucristo. Amén. ¿Y quién nos entrega y nos acerca a Jesucristo? El Padre. Versículo 6. Después puede leerlo en su casa, todo el capítulo seguido. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ahí va de vuelta. ¿Qué dice Jesús? ¿A quién ha manifestado su nombre? ¿A quién se ha dado a conocer? A los hombres que del mundo me diste. O sea, ¿quién nos acercó a Jesús? El Padre. Él nos dio, Él nos regaló, Él nos acercó. Tuyos eran, hablando del Padre. ¿Y qué hizo? Me los diste. Y han guardado tu palabra. Característica de aquellos que somos suyos. Guardamos su palabra. 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Te das cuenta? Esto es Jesús hablando. No ruego por el mundo, no ruego por todos. No ruego por todos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Tremendo, ¿verdad? ¿Está entendiendo? Que fuimos elegidos, separados, escogidos, acercados por el Padre para ser salvos. Versículo 24. Y Jesús ruega por estos escogidos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Otra vez Jesús hablando de que nosotros, sus escogidos, hemos sido dados o acercados a Cristo y a la salvación por obra del Padre. ¿Cuánto le dan gracias al Padre? Amén. Mire el rol del Hijo, y ya con esto vamos terminando. Dios, Hijo, pagó el precio de la redención. Este es el rol que va teniendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Apocalipsis 5:9. Dice: y cantaban en esa visión que tiene Juan en la isla de Patmos, un nuevo cántico diciendo: digno eres
de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado. ¿Para quién? Para Dios. De todo linaje y lengua, pueblo y nación. Vamos entonces a ver la obra del Hijo. ¿Qué hizo el Hijo? Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado. Amén. Entonces, ¿cuál fue la obra del Hijo? Pagó el precio de nuestra salvación, de nuestra redención. Amén. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Esta es la obra del Espíritu Santo en la salvación. La obra del Espíritu Santo es que es aquel que sella y preserva a los que Dios eligió. Y el Hijo redimió el día de Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 13, que es el que leímos al principio. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál era la promesa? De que Él iba ¿a qué? A volver a buscarnos. ¿Y qué estamos esperando hoy como iglesia? Que vuelva a buscarnos en su segunda venida. Amén. Entonces este es el rol de la Trinidad. Cómo obra el Padre acercando a los hijos, eligiendo a aquellos que van a ser salvos. Cómo los acerca a Cristo. La obra del Hijo es pagando el precio, y la obra del Espíritu Santo hoy es sellando nuestros corazones y ayudándonos a perseverar y permitirnos seguir caminando en este proceso de salvación y de santificación progresiva. El Espíritu Santo es el que nos ha sellado. ¿La salvación se pierde? No. ¿Está claro? Amén. ¿Hay seguridad de tu salvación? Pero las buenas obras van a ser la evidencia de que sos salvo. Amén.